clickradiotv.es. Antena de Plata 2019. Gracias a todos por hacerlo posible. Click Radio TV. Gracias por escuchar los podcasts de Radio Playa Naro. Informe Enigma. Jorge Ríos, Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Esta semana en Informe Enigma nos adentramos de nuevo en la Crónica Negra. Hablaremos con Juan Rada sobre el misterioso crimen de Mazarrón, el cual inspiró a Fernán Gómez y Berlanga para hacer la película El viaje a ninguna parte, un film español tildado de maldito. Le seguirá a Iván Mourín con un caso espeluznante, los caníbales rusos. Y para finalizar, Juanjo Alférez nos adentra en el mundo de los insectos gigantes. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. El 15 de enero de 1956, un pescador encontró los cuerpos sin vida de dos hermanos junto a 3 copas vacías que contenían una sustancia tóxica. Sin embargo, había una tercera hermana, Marina, que desapareció sin dejar rastro. Este pasaje de la Crónica Negra española inspiró una de las mejores películas de nuestro país, El crimen de Mazarrón. Profundicemos ahora en este suceso de la Crónica Negra de manos de un escritor, investigador, exdirector del semanario El Caso y un gran amigo de esta casa, Juan Rada. Este vino está riquísimo. No hay un vino como este en toda la provincia. Es que doña Ignacia de esto sabía un rato. ¿Sabía o sabe?
Si es que la carne de los jamones le dan un cuerpo al vino y un gusto. ¿Y el alimento que tiene? Este vino es andaluz. Señor Estás Félix. tú bueno. Señor Félix, ¿no? esa tinaja está vacía. Hay que empezar con la otra, quédate tú aquí. Ahora voy a sacar el dulce, que es mejor que este si cabe. A mí me gusta Don más Fernando. el dulce. Llegan ustedes a tiempo. Ahí va una copa de este vino. Anda, tómatela, que eso te va a reconfortar. ¿Qué les parece? Muy bueno. Sí. Pues si no llega a ser por el señor Cosme, me quedo sin él. Porque este vino es de los Vidal, que lo tenían en las tinajas, y como iban a presentar... Fernando. Fernando. Pero hombre, ¿qué le ha pasado a usted si este vino resucita a un muerto? No sé cuánto hay. Tome una pastillita. Eso es de hígado, seguro. Sí. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues nada, aquí dispuesto a hablar de un caso bastante apasionante porque el misterio continúa pues después de más de medio siglo. Juan, antes de profundizar un poquito en el crimen de Mazarrón, háblanos de Complot Escarlata, ¿cómo va? Pues bien, lo que pasa es que el sector novela pues es diferente al sector ensayo que yo he publicado hasta hace poco, ¿no? Pero claro, esta es una novela, en el fondo es un thriller basado en hechos reales, donde se cuentan cosas entre líneas, donde hay personajes que aunque teóricamente son de ficción, son casos reales, ¿no? O sea, son personajes de nuestro entorno, del mundo de la política, de la economía, del derecho y demás, y que son fácilmente reconocibles. Y en otros párrafos, en otros capítulos, pues se va directamente pues con nombres auténticos, ¿no? De operaciones, pues como el emperador Bokassa, que he comentado, de la República Centroafricana, que en fin, hacía festines con carne humana, donde ahí participaban, pues, altos importantes personajes de España, ¿no? Pero en fin, porque había buenos negocios que hacían a costa de este sátrapa que explotaba a su pueblo y luego no le importaba, pues eso, regalar diamantes y hacer pingües negocios con españoles, con franceses y demás. Entonces ya digo, es un libro donde se mezcla realidad, ficción, pero en fin, que tiene su encanto y su atractivo por lo que mucho que deja entrever sobre la manipulación que hay en el mundo de la política y sobre todo en el mundo de la información, en el mundo de los medios de comunicación social, que están muchas veces manejados por la política y ya, por supuesto, por las empresas, gran banca y demás. Recordemos que antes de Complot Escarlata, Juan Rada ya publicó un libro que era Sin Censura y precisamente le aplicaron la censura. ¿Podríamos decir, Juan, que con este libro te está ocurriendo lo mismo? Pues un poquito también, sí, porque cuando se tocan ciertas teclas, incluso ha habido gente que me ha llamado un poco como asustado y dice, bueno, es que te mete muy de lleno, cuentas historias de gente muy identificable, ¿no? Vamos, de gente que ha ocupado gabinetes ministeriales o los altos bufetes, vamos, los bufetes más altos de este país en cuanto a su trascendencia, ¿no? Dentro de la marcha socioeconómica y demás. Y entonces sí, son temas un poquito donde te aplica la censura, pues sobre todo a nivel mediático, ¿no? Porque salpica a cierta gente y demás y dice, pues no, esto no es demasiado políticamente correcto, pero bueno, ahí estamos luchando. Y a todos los lectores que se animen a leer, a adquirir Complot Escarlata, si lo piden directamente a la editorial, se les envía como regalo pues un ejemplar del semanario El Caso, ¿no? De ese semanario que precisamente ahora dentro de unos minutos vamos a hablar con motivo del crimen de Mazarrón. Antes de profundizar en este crimen de Mazarrón, Juan, me gustaría hablar contigo porque, bueno, de vez en cuando vas pasando con el programa, me gusta que analicemos un poco cómo está la sociedad actualmente, porque yo no soy personalmente de ver muchísimo informativo porque no me creo prácticamente nada de lo que ya veo en televisión. Pero de tanto en tanto las noticias llegan y nos llegan de que cada vez la criminalidad es más alta, que cada vez hay menos cuerpos policiales que lo están controlando. ¿Todo esto es cierto o es una puesta en escena? No, es cierto, lo que pasa es que aquí se está negando todo, ¿no? Dicen, bueno, antaño también pasaba lo mismo en tiempo de la censura, en el régimen anterior. No pasaba lo mismo. Por supuesto que había un control, pero no había un montón de delitos que hay ahora, ¿no? No existía esa vida nocturna de ahora, con tanta proliferación de drogas y demás. En fin, no es, eso, ahora se habla de la burundanga y demás, son cosas de ahora, no son cosas de entonces, ¿no? Entonces no había esa, vamos a decir, migración que ha habido hacia España, pues de delincuentes de países del este, de África, de Sudamérica, que han traído una nueva fórmula de criminalidad. Que en fin, que además han venido a este país porque se han dado cuenta ahora que aquí, que robar, que delinquir en general, que matar, resulta barato. Entonces, esto va increciendo. Para que los políticos pues están tratando de frenar esto, ¿no? Yo ya en algún libro mío conté ya
quizá sin censura o en alguna anterior, como Pérez Rubalcaba, pues en su momento de ministro del Interior, había dado órdenes para que se maquillaran las cifras de los delitos, o sea, para que pareciera que estaban disminuyendo cuando en realidad estaban incrementándose, ¿no? Y luego pasó también con el siguiente ministro, el del PP, Jorge Fernández y demás, que esto está yendo a más. Y ahora está el caso de Barcelona, que bueno, ya la prensa alemana, la inglesa le llaman la capital del crimen. Y claro, sale la alcaldesa Ada Colau hablando de que son hechos puntuales. Hechos puntuales no son 1000 delitos a la semana en el metro, 2000 denuncias que hay cada semana que se presentan por violencia y demás. O sea, está yendo a más porque la policía, las fuerzas del orden público y los cuerpos de seguridad están muy coartados, se les está impidiendo mucho, también a las policías locales, ¿no? O sea, porque ahora parece eso que actuar un poco fuerte contra la delincuencia, que no es políticamente correcto. Y claro, ellos se lo saben, y yo siempre recuerdo a Arcán, que fue un moldavo, un atracador que asaltó un chalet en Pozuelo del Arcón, que mató a un abogado, en fin, una historia muy violenta que hubo. Investigándole, había contactado con otro compinche que tenía en su país y le decía textualmente: vente para España, que hay una justicia suave y una policía blanda, le decía, ¿no? Me recordaba un poco lo de la película Vente Paco, vente para Alemania, ¿no? Aquí era al contrario, vente para España. Y era eso, o sea, como diciendo, aquí tienes buen sol, facilidad para robar y tal, y tanto la justicia como la policía son muy cómodas. No por culpa de ellos, sino de la legislación que hay aquí, en suma por culpa de nuestros políticos. Y la pregunta que está en boca de prácticamente toda la población es: ¿por qué no se cambian las leyes? Insisto, depende de los políticos. Y como aquí se está con lo correcto, con la progresía, con todas estas cosas, pero no estamos con el tema de la prisión permanente revisable, que la quieren anular. O sea, es que en España las condenas por crímenes son muy bajas. Hace unos días publicaba yo en Facebook y tal, un día que a una niña de 13 años que la habían matado a pedradas, destrozándole la cara y luego todo el cuerpo, pues el asesino ahora a los 8 años ya estaba en la calle. Entonces, claro, eso no puede ser, ¿no? Uno ve otros países donde, como Estados Unidos, donde los criminales prácticamente mueren en la cárcel, ¿no? O sea, las condenas allá son, porque aquí a un señor le caen igual 600 y pico años y da igual, porque a los 20 o 22 como mucho está en la calle. Entonces, claro, lo que no puede ser es que los legisladores cada vez vayan suavizando. Y ahora quieren eso, rebajar, suprimir lo de la prisión permanente revisable, ¿no? Entonces parece que aquí se legisla en favor del delincuente y en contra de la población, que es la que sufre las consecuencias y la que con su trabajo mantiene a esos políticos que hacen tan poco por el país, sean del color que sean. Podríamos decir entonces que España es el patio de recreo no voy a decir del crimen en general, ¿no? Pero bueno, de ciertos criminales. Sí, la zona más también de España, podemos decir que ya digo, le están llamando, bueno, ya Málaga, ya hace muchos años, y yo vengo mucho por aquí, pues igual la costa del crimen se le llama, ¿no? Y aquí, claro, han venido a imperar aquí toda la clase de mafiosos rusos de otros países del este, de Sudamérica y demás, y se pasean como por su casa, ¿no? En las zonas de Marbella, Torremolinos, todo por ahí, claro, cada 2 por 3 hay tiroteos y demás, pero bueno, parece que es lo habitual, ¿no? O sea, y esto está yendo a más, porque es gente que maneja mucho dinero y que, no sé, y luego ya no hablemos lo de la entrada de droga, ¿no? Que ha pasado por Algeciras, por un sitio, por otro, claro, que entran unas cantidades ingentes, con mucho más medios técnicos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, comprando también a miembros de estos, en fin, o sea, es una situación que habría que afrontarla de lleno, ¿no? No como hace el actual ministro del Interior, que ha sido juez, Fernando Grande Marlaska, pues no sé, pues cuando dijo el PP que había que mandar más policía y demás a Barcelona, pues no, lo tomó que si fuera una tontería, y dice que cuando va por la Gran Vía de Madrid, pues en vez de llevar la cartera en el bolsillo trasero, lo lleva en el delantero, ¿no? Lo cual es una butada, porque aparte ya de sus tiempos de juez va bien rodeado de escoltas. O sea, no creo que necesite hacer eso, ¿no? Pero es que al ciudadano medio, ¿quién lo defiende? Es lo que yo pregunto, ¿no? Los políticos van todos muy bien protegidos, pero el ciudadano medio, el que toma todos los días para el metro, para ir a trabajar, para con sus impuestos pagarles a ellos, pues claro, y los legisladores pues no quieren modificar esto y no sé, apretar un poco las clavijas, que el que delinca lo pague y que la gente tenga una seguridad. Tanto, luego ya, sin meternos en el tema de la migración, vamos, de los inmigrantes que llegan, ¿no? Porque aquí cuando se habla mucho de manadas, pero cuando no se cita la procedencia, es que son extranjeros. No se trata de racismo, ni de nada, simplemente que el que lo hace hay que decir, ¿no? A mí, por ejemplo, que yo he estado en los últimos años trabajando, vamos, todos los viernes, hablando de Crónica Negra en Radio Nacional, a veces llamaban gente un poco indignada porque yo hablaba de traficantes colombianos de cocaína, pero bueno,
Si el informe policial dice que la droga la han traído colombianos desde Colombia, pues es así. No quiere decir que todos los colombianos sean como ellos. También no pasaba con rumanos y demás, ¿no? Pero son unas minorías que están dando mucha guerra, que están creando mucha preocupación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces tampoco se puede ocultar su procedencia, su nacionalidad, ¿no? Entonces aquí, claro, cuando se habla de la manada, se habla mucho de lo que pasó en mi tierra, en los Sanfermines, ¿no? Porque eran de Sevilla. Pero claro, si llegan a ser extranjeros, pues parece que la cosa se silencia. Yo creo que el delito, cometa quien lo cometa, tiene que salir a la luz y debe ser castigado pues con el máximo rigor. Te has pasado muchísimos años al frente de diferentes publicaciones de Crónica Negra. ¿Alguna vez habías visto todo lo que está ocurriendo actualmente en España? Tanto no. Y luego también el control que está habiendo, porque, bueno, yo pasé la censura en sus años. Por ejemplo, en el caso, sí, había un veto en cuanto al número de delitos que se podían dar y tal, pero cuando se daba un delito, se podía dar amplia información, páginas y páginas, y se podían dar fotos de los asesinos, de las víctimas, la afiliación completa. Ahora es que entre la ley Mordaza, la ley de protección de datos y otras, normas que hay también muy rigurosas al respecto, pues nada, condenan a un señor o a un asesino a 20 y tantos años y como mucho dan el nombre de pila, pero los apellidos con inicial, ¿no? O sea, parece que hay que proteger la identidad del asesino, ¿no? Entonces, claro, y luego no se pueden dar fotos, no se pueden dar nada. Los programas de Crónica Negra que había ya prácticamente no existen en las televisiones, digo, programas específicos dedicados a la criminalidad, ¿no? Hay algunas cositas por las mañanas en los reality shows, pero eso, en plan de espectáculo y siempre con temas parecidos. Pero ese día a día que antes se daba en programas de televisión, de radio y demás, está desapareciendo, lamentablemente, ¿eh? Juan, vayámonos a ese 1956 en Mazarrón. ¿Qué ocurrió? Bueno, en fin, es un tema que yo lo seguí bastante porque yo trabajé unos cuantos años, más tarde, claro, entonces era niño, en Murcia, donde fui director de un periódico y director en funciones de otro y demás, y es una cosa que ya pasó bastante desapercibida, pero que tuvo su impacto, ¿no? Yo digo, el caso lo tituló Mazarrón, el suceso del año. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que has dicho muy bien la fecha, vamos de 15 de enero del año 1956, y un pescador que regresaba de su diaria faena, a su casa, pues descubrió en la arena pues dos cadáveres de unas personas de mediana edad, ¿no? Un hombre bien vestido con su abrigo y tal, y una mujer ya con menos ropa y demás, con algunas heridas porque parecía que la habían arrastrado por el suelo. Y junto a ellos, ahí empieza el misterio, una botella de brandy y 3 copas. 2 se habían consumido y la tercera estaba sin usar. En fin, no sé, parecía como un brindis de muerte, ¿no? Y por supuesto, nada de sangre. O sea, entonces, claro, se descartó el móvil del robo porque la cartera del difunto pues tenía 1.700 pesetas, era un dinerillo. Entonces, la mujer conservaba un anillo de diamantes y algún dinero en el bolsillo y demás, unos útiles y demás, en fin. Entonces, claro, parece que la muerte se había producido la noche anterior, o sea, ya con las sombras que protegían a los asesinos. Se empezó a investigar, porque claro, no se conocía absolutamente nada de estas personas, la gente del pueblo no sabía nada, pero encontraron que había un diccionario forrado. En aquellos años, tú eres joven, pero yo que soy mayor, pues existía la costumbre de forrar los libros y demás con forro que vendían en las librerías, o si no, con ejemplares de periódicos. Y en este caso vieron que era un diario llamado La Nueva Rioja, un periódico que ahora se llama La Rioja, que se edita en Logroño. Y también había fragmentos de un DNI. Se recompuso en la comisaría y se vio que efectivamente procedía todo de La Rioja o de Logroño. Entonces empezaron a investigar y demás, claro, ya con el DNI, pues localizaron que estos eran unos hermanos que procedían de la localidad de Haro. Eran 3 hermanos, una familia bien de allá, y vamos, entonces los difuntos eran Julio Pérez Gómez, de 62 años, y su hermana María Luisa, 47. Entonces, haciendo las pesquisas por la capital departamental, por Cartagena, pues ya se enteraron que habían llegado en un tren procedente de Madrid, pero que procedían a su vez de Irún, del expreso Irún-Madrid, que luego habían empalmado con Cartagena, que cogieron un coche de caballos, que se acercaron, se ve que estaban buscando, por lo que contaban, un alojamiento por allá, fueron a Cabo de Palos, y luego al día siguiente, la víspera de morir, prácticamente la noche casi antes de la noche de autos, pues fueron también en un taxi a Mazarrón. Estuvieron en una casa, las 2 hermanas, porque claro, eran estos 2 difuntos, venían con otra señora, que era al parecer la tercera hermana, que era Marina Pérez Gómez, de 52 años, que parecía la jefecía del grupo,
Pues las dos mujeres se bajaron, hablaron con la señora de una casa, decían que querían alquilar pues una residencia para estar largo tiempo, porque el hermano estaba un poco pachucho de salud y demás, y en fin, entonces, bueno, se volvieron, los vieron por Cartagena haciendo compras y demás. Por cierto que la mujer siempre iba, la difunta, María Luisa, con un maletín de color rosa del cual no se separaba nada, debía ser una especie de joyero que llevaba ahí, ¿no? Y por la noche, otra vez, cogieron un taxi para volver a Mazarrón. Bueno, cogieron un taxi y entonces fueron por la carretera, en fin, tranquilamente, les paró la Guardia Civil, porque entonces había controles y no, vamos a estos turistas que quieren ver aquello, los dejó en la puerta del Hotel Bahía y ya, no se sabe más, sino que a la mañana siguiente, pues ese día 15 de enero, se los encontró el pescador. ¿Qué pasó? En cuanto a su pasado, sabía que, vamos, ellos habían tenido un hostal Higinia en Haro, eran de la localidad riojana de Haro, que habían heredado a sus padres. Luego se metieron un tiempo viviendo en Bilbao, luego montaron una fábrica de pastas en Haro y tal, y luego al parecer, como la tal fábrica les creaba algunos problemas para poner en marcha, decidieron cerrar los negocios y como tenían dinero, pues una especie de jubilación temprana ahí en Mazarrón, y más que jubilación temprana, pues fue descanso eterno para dos de ellos. Y de Marina, ¿qué fue? Pues Marina, que es la tercera hermana, que bajó con ellos, hasta ahora no se ha vuelto a saber nada. Bueno, a simple vista parece lo que tú dices, ¿no? Personas con dinero, los negocios no funcionan, deciden empezar una vida nueva en otro lugar y en este caso escogen Mazarrón. Como digo, a simple vista tampoco se podría sospechar nada. No, claro, todo iba normal, o sea, se comportaban, ya digo, se hablaba joyas, maletín de joyas que nunca ha aparecido. Y entonces, claro, estuvieron por allá, analizaron una servilleta blanca que había junto a las copas y vieron, vamos, ya los forenses, que había residuos de sal de acederas, perdón. Esta es una planta poligonácea y anticorbútica de la que se obtiene un ácido, concretamente el ácido oxalato potásico, mortal, por supuesto. Y había en las tres copas, pero ya digo, una estaba sin probar, que al parecer era la de la hermana que había desaparecido. Claro, ¿qué fue de ella? No sé. Este tema lo hicimos en Cuarto Milenio y entrevistamos pues a un buzo que había muy conocido allá, Agustín López Cano, el Rapao, un hombre que, vamos, a lo largo de su trayectoria había salvado 105 vidas, ¿no? Y se sumergió repetidas veces por allá en las aguas a ver si encontraba restos o algo, ¿no? Y no había absolutamente nada de ella, ¿no? Es más, se aventuraba a decir que no, que pensaba que se habría bajado al Moro, que se habría ido para abajo, ¿no? Al poco tiempo se comentó que lo habían visto en Orán, pero la policía desmintió que se tratara de Marina, ¿no? O sea, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ella. Esas joyas desaparecieron y, claro, hay un tema. Dicen algunos, ella mató a los dos hermanos y desapareció, pero es que ella era muy delgadita y las dos víctimas eran muy fuertes. O sea, el hombretón era un cachas y su hermana era gruesa y tal. Y los habían arrastrado bastante por la arena. Entonces, una mujer sola, dicen, de sus características, pensaron los forenses que era incapaz de arrastrar los dos cuerpos, ¿no? Y luego darse a la fuga. ¿Qué fue de ella? No se ha sabido absolutamente nada. En fin, un comisario que investigó aquello bastante y que es escritor, Carlos Leston, pues en su serie Casos Policíacos Reales, decía que como que la hermana, una vez de ingerir el veneno, prefirió ahogarse en el mar, donde fue devorada por las moreras, ¿no? Como una especie de brindis de ultratumba sellado con un pacto de muerte, pero demasiado novelesco para ser verdad, porque ya digo que esa tercera copa estaba sin probar, o sea, no quedaban huellas de ningunos labios. Estaba claro que Marina no había tomado la tercera copa. ¿Dónde está? Claro. Luego por eso, ahora si quieres hablaremos de la película, donde claro, se juega con teorías, con suposiciones, pero no hay nada que conduzca la más mínima pista. En cuanto al plan, yo hablé con algunos marineros de allá, y ellos dicen que cuando una persona se ahoga, o sea, se te llena la agua, te entra por los pulmones, por todos lados, a los 3 días el mar devuelve el cadáver. Pero si te tiran muerta, vas para abajo y generalmente, salvo que haya un temporal terrible, ese cadáver ya no vuelve. No hubo ningún temporal, con lo cual, si estuvo muerta y después la tiraron al mar, pues sí, se la podrían haber comido de los pececitos. Pero que ella se ahogó y tal, pues no, porque ya dicen que el mar lo hubiera devuelto. O sea que a nivel de marineros y demás, los marinos por allá no saben qué pudo pasar con esto. Dice, pero ese cadáver no tiene que estar en el agua. Es cierto, Juan, que en 1990 una persona aseguró que vio los dos cadáveres aquella noche, que huyó e incluso que un año después encontró
el cadáver descuartizado de una persona muy cerca de aquel lugar. Efectivamente, sí, él vio ya los dos cadáveres, se asustó y tal, y un par de décadas después, pues ya la curiosidad le picó, volvió allá y encontró un montón de huesos y demás, los entregó a la autoridad y demás, pero bueno, ahí se quedó el tema, ¿no? Ya como es un caso prescrito, tampoco esta gente tenía descendencia, ni familiares, ni nada, pues se ve que hay absolutamente nadie reclamado, ¿no? O sea, y entonces, en fin, es lo último que se sabe un poquito de esto, pero vamos, es una parte del misterio que... algo más que añadir, pero que no, ya digo, que no se ha investigado, quizá ya digo por una falta de interés ya por la de años que han pasado desde entonces. Claro, pero si ya encuentran estos dos cadáveres y con el tiempo encuentran un tercero cerca, descuartizado, quizás fuera la hermana Marina. Sí, efectivamente, claro. Y es por eso también la teoría en la que se meten un poco también en la película, ¿no? Cuando piensan en que la hermana puede ser la que estuviera ahí, porque ella muy mandona. Ellos no eran tres, eran 4 hermanos. Entonces la mayor, que era la que mandaba, se casó, la mayor se llamaba Consuelo, se casó y entonces el relevo lo tomó Marina, que no era, aunque era más pequeña que el hermano, ¿no? Pero lo tomó el relevo ella. Luego la mayor, esta Consuelo, se quedó viuda, pero ella no quiso reincorporarse al clan familiar. Entonces ellos eran como un clan muy endogámico, que hacían su vida y demás, pero esta Marina era la que mandaba. Y estuvo ya al tratamiento psiquiátrico y estuvo un tiempo internada, eso hay que recordar, destacarlo un poquito, ¿no? Y era la que mandaba de todo, en fin, parece que puede que no hubiera acuerdo con los otros dos, y que quisiera poner tierra por medio, que se los cargó, sabiendo que la hermana llevaba el maletín con las joyas y demás, pero en fin, quiero decir que y puso tierra por medio, o sea que, en fin, es un tema que, en fin, lo que pasa que, no sé, se llevó, pues, esta mujer a donde huyó, o a la tumba, o al fondo del mar, pues se llevó las llaves del enigma. Para situarnos, queridos oyentes, hablamos del crimen de Mazarrón. 3 hermanos bien situados económicamente cierran sus negocios, deciden emprender una vida nueva en Murcia. Al poco tiempo, 2 de ellos aparecen muertos en una playa con 3 copas de vinos, de las cuales 2 contenían una especie de sustancia tóxica, podríamos decir veneno, una no. Desaparece una hermana que no se encuentra, pero al año parece que aparece un cuerpo descuartizado que podría ser ella. Claro, aquí hay muchísimos enigmas, muchísimos rompecabezas. Juan, ¿cuál es la hipótesis de la policía? Claro, yo digo que este comisario, por ejemplo, pues eso, buscó el triple brindis, ¿no? Pero eso no es... Pues claro, está esto que estábamos hablando, de esto que, o sea, transcurridos pues 45 años, que el último que ha habido, José Antonio Moreno, que era el encargado del cementerio de Mazarrón, pues desveló que siendo un niño vio los 2 cuerpos tendidos sobre la arena, pero en fin, igual reaccionó como hubiéramos reaccionado muchos de niños, ¿o no? Es quitarnos de medio y callarnos, ¿no? Y en fin, pero es que 3 décadas después, pues se animó a regresar a dicho lugar y cavó un poco y consiguió huesos, pero un trozo de pelvis, vértebras y una muela y demás, que eran, luego cuando se analizó, de una mujer, pero no se aclaró nada al respecto. Prosiguió el mutis a nivel oficial, ¿no? Que ahí se podía haber, no sé, haber hecho una comparativa del ADN de ellos, pues, y exhumar uno de los 2 cadáveres, ¿no? En fin, que no hubiese sido tan difícil, vamos, pero se ve que por parte de la justicia pues no se quisieran meter en gastos y demás, de tirar de ADNs y de sumar a uno de los cadáveres, porque aún restos tienen que quedar, más luego familiares en Haro. O sea, se pudo haber hecho una comparativa, pero, o sea, no se ha comprobado, o sea, no se ha hecho ni sí ni no. Ha quedado la duda de si esos huesos, si ese tercer cadáver era el de Marina, porque además en esa zona no había nadie desaparecido, o sea, no se acusaba a nadie de que hubiera podido morir violentamente o lo demás, ¿no? O sea, que podría ser el cadáver de una persona extraña, de una persona ajena, podría ser la tal Marina, pero no se aclaró nada. La pregunta es, ¿esta sustancia tóxica que había en las copas se la bebieron, digamos, obligatoriamente, o según las investigaciones estaría camuflado, por ejemplo, con vino o con otro tipo de licor? Ellos esas sal de acederas las estuvieron comprando en Cartagena, en una droguería por ahí. Se sabe que la estuvieron pidiendo, porque en fin, hay muchos productos, igual que hay matahormigas y 1000 productos que son venenos puros, administrados indebidamente, pero que se expiden en droguerías. Entonces luego la policía, investigando, supo que ellos la habían comprado. ¿Para qué? Esa es la historia. Por eso este comisario ha hablado del brindis y demás, ¿pero para qué? En fin, igual era para otro fin, ¿no? Y la hermana, supongamos, Marina, si se quería deshacer de los hermanos, pues lo echó en la botella, sirvió las 3 copas
hábilmente ella se retrasó en no tomar la suya para que hasta que bebieran los otros y murió, ya digo. Y luego está, claro, la película de Fernando Fernán Gómez, que estaba un día en el Café Gijón y viendo la portada del caso, que concretamente otro ejemplar que decía, los muertos eran hermanos, pues se le ocurrió apostar con algunos que estaban allá alguna teoría al respecto, porque claro, había las mismas dudas entonces que tenemos ahora, ¿no? Y luego planteó, hablando pues con García Berlanga, le dijo, oye, mira, esta historia curiosa y demás, ¿por qué no haces un guión? Yo dirijo la película y demás, y tiraron para adelante, una película protagonizada por Carlos Larrañaga, que servía un poco, pues, usando un poco esta familia tan que vivía con un ritmo de vida tan endógeno, tan de pueblo, vamos a decir, de ciudad pequeña y demás, pues usó para criticar un poco a las ciudades pequeñas, a aquella España gris que había entonces y demás, y como telón de fondo, pues este crimen y demás, pero claro, tampoco aportaba nada, ¿no? Aportaba como Carlos Larrañaga la había seducido, se la llevan, pero claro, y curiosamente se iba a titular El crimen de Mazarrón, que era como lo había titulado el caso, pero entonces el alcalde y demás, pues se opuso porque había un turismo incipiente en esa zona del litoral murciano, dijo, hombre, que esto nos va a perjudicar y demás, y lo tituló El extraño viaje, y tan extraño que fue, porque luego la censura lo prohibió, y estuvo 6 años sin poderse estrenar la película, o sea, y encima luego fue un fiasco de taquilla, porque la gente no entendió el mensaje que llevaba, la gente fue, claro, solo a lo que es crónica negra, a lo policial, pero y fue un fiasco de taquilla, luego se llevó al teatro, tampoco funcionó, tuvo sus problemas incluso en el rodaje, porque el equipo técnico y los intérpretes fueron amenazados de muerte. Fernando Fernán Gómez y Lina Canalejas y demás tuvieron que estar con protección policial porque les amenazaron de muerte. ¿Quién? ¿Por qué? Ya digo, y por eso también le llaman la película maldita del cine español, Al extraño viaje. O sea que es un misterio doble, tanto el suceso en sí, ¿no?, lo que publicó el caso, como luego lo del rodaje de la película, con estas amenazas, con, en fin, la mala suerte de que luego la gente no acudiera a verla, ¿no?, una cosa que estaba tan magníficamente hecha, pues por un excelente director, un magnífico guionista y unos excelentes actores, pero en fin, está la historia de ese misterio de Mazarrón. Claro, y aquí la pregunta, y tú lo has dicho bien, ¿quién y por qué amenaza a los actores y a la dirección de la película para que no hablen, para que no lo cuenten? Sí, claro, porque yo es que estos casos ha habido muy pocos, ¿no? Yo pero recuerdo que en el año 2000, cuando habíamos cerrado el caso, sacamos el caso digital y demás, pensando que a lo mejor podía funcionar. No funcionó porque, en fin, lamentablemente la prensa digital no está teniendo mucha aceptación en cuanto a publicidad y demás. Entonces me acuerdo que coincidimos, yo di la noticia, pues de que en Madrid, por ejemplo, se estaba rodando La Fuente Amarilla y se tuvo que hacer con protección policial. ¿Por qué? Porque La Fuente Amarilla tocaba el tema de las bandas mafiosas chinas que imponen el impuesto de seguridad a los restaurantes chinos. Vamos, impuesto de seguridad, que si no pagas te lo destrozamos o nos cargamos al dueño. Entonces esto se llevó al cine, en la Fuente Dorada y demás, y, joder, en pleno Madrid, pues hubo que rodar con policía, protegiendo al director y los actores por las amenazas de estos mafiosos chinos. Ya digo, pero bueno, aquí había ya un tema concreto, ¿no? Porque salían a relucir pues casos que se estaban produciendo en Madrid y en otras capitales de cómo se aplica este impuesto mafioso a los restaurantes. O sea, dice, bueno, hay una lógica. Pero el caso del misterio de Mazarrón, ¿por qué amenazaron a Fernando Fernán Gómez, a Lina Canalejas, a todos? ¿Por qué se quería tapar ese caso? Es raro. Cuando más ellos no tenían relación prácticamente con nadie, ¿no? Esta familia, ya digo, que vivía totalmente aislada. Eran 4 hermanos, luego 3 cuando se casó una de ellas, pero que estaban al margen de todo, o sea que hacían una vida muy separada, ¿no? Tenían dinero y demás, no necesitaban de otros, tenían su negocio, sus cosas, pero entonces, ¿quién por sí a ellos quería que esto no saliera a la luz? Pero claro, Marina se fue sola, se fue acompañada, ¿a dónde fue? ¿Qué fue de ella? Muchas preguntas sin respuesta y que ya nunca tendrán, vamos a decir, solución, ¿no? Un enigma que no se resolverá. Claro, porque tal y como lo planteamos esta noche, Juan, saliéndonos de la película ahora, ellos compran esta planta, que es la misma que luego se encuentra en las copas. A simple vista, todo parece un suicidio. Sí, pero claro, tendría que haber sido, es la tesis del comisario un suicidio colectivo. Pero la tercera copa estaba sin degustar, sin estrenar. Y curiosamente, se esperaba que la que tenía que tomarse esa tercera copa era Marina. Y el cadáver no aparece por ningún lado. Y además otra cosa,
Porque si hubiera sido un suicidio de los tres, bueno, mueren los tres, pero no, porque los cadáveres de Julio y de María Luisa, después de haber muerto, fueron arrastrados por la playa. O sea, al hombre, que era pesado, se notaba que lo habían arrastrado. Y a la mujer, a María Luisa, que pesaba algo menos, le quedaron, como estaba boca abajo, le quedaron heridas en la cara de cuando fueron tirando de ella, de los pies, tirando de ella por toda la arena. Que no sé por qué motivo, el asesino, quien fuera, quiso mover los cadáveres de sitio. Eso es lo curioso del caso, ¿no? O sea, de que desplazaron los cadáveres. Pero claro, lo que decía la policía, tampoco podía ser Marina, porque ya sabemos todo el mundo que arrastrar por la arena cuesta mucho, ¿no? O sea, como pasa con un coche, una bicicleta, que a veces no, la rueda no agarra bien, ¿no? Y Marina era muy delgadita, muy endeble, y no tenía fuerza suficiente para por la misma orilla poder arrastrar, sobre todo al hermano mayor, que era fornido. Entonces, claro, ¿quién arrastró los cadáveres? ¿Marina o una cuarta persona que después del brindis mortal? Claro, es que es una historia difícil de coger por todos los lados. La verdad es que sí, es un crimen difícil de coger por todos lados, pero Juan, nunca se ha especulado, más allá de la versión oficial, ¿eh? Nunca se ha dado un nombre, nunca se ha apuntado a alguien como el autor de estos homicidios. Claro, como pasa siempre en otros temas, hay crímenes de primera y crímenes de segunda división, ¿no? Y en este caso, pues bueno, fue un crimen, podemos decir, un poco de segunda división, porque eran unos señores, sí, un crimen un poco que impactó un poco en Murcia, pero claro, eran unos señores ajenos que procedían de Logroño, no tenían ya familia en Logroño, nadie reclamó, nadie preguntó, en fin, tuvo poco con la prensa, aparte del caso, pero bueno, y entonces también pasa eso, ¿no? Que ya digo que parece que no se investiga tanto, ¿no? Hay crímenes que cuando pasa en la actualidad, cuando hay una gran presión social o lo que sea, pues claro, están constantemente investigando, siguiendo. Ahí está, pues yo qué sé, la desaparición de Marta del Castillo, bueno, la desaparición, el crimen no, pero no se para porque la familia sigue dando mucha guerra, va a medios y demás, y siguen haciendo búsquedas en un sitio y en otro para encontrar el cadáver, ¿no? Mientras que hay otros niños desaparecidos que incluso igual pueden estar vivos, pero que no, parece que no se hace mayor búsqueda hacia ellos, ¿no? Eso ha pasado. En fin, ya a veces he comentado también que desapareció de primera y segunda, ¿no? Cuando pasó lo de Diana Kerr, ¿no? Que estuvo muy bien el despliegue policial, pero lo que decían los padres de otras víctimas. ¿Y de mi hijo qué, no? O sea, parece que, en fin, todos los padres sufren por igual y hay que atender a todos. Entonces, ya digo, tanto en las desapariciones como en los crímenes, como en otras cosas, pues hay unos que tienen un tremendo eco mediático, otros que se quedan ahí un poco olvidados y ya no se vuelve a hablar de ellos, vamos. Y este de Murcia, pues en su momento salió un poquito, pero ya luego se olvidó. Yo lo que pasa es que pensando temas para cuarto milenio y demás, pues como yo había vivido en Murcia, me acordaba algo de esto, y fuimos allá, ¿no? Y se habló con el buzo, y en fin, con la gente que podía saber algo y demás, y ya tuvo un poco de eco, pero vamos, es un tema que si se busca en colecciones, en hemerotecas y demás, pues ha pasado desapercibido. Crímenes que igual, con mucho menos, igual con un solo muerto, y con mucho menos misterio y demás, pues han investigado a fondo, pero ya digo, depende muchas veces de la personalidad de la víctima, de los familiares, de los que rodean, de las autoridades, un poco de todo. Tengo aquí delante la portada del caso donde se hablaba de este crimen. ¿Cuál de las dos? Porque fueron 2 semanas consecutivas. Pues tengo una en la que el título o el subtítulo pone ¿Por qué fueron a la playa desierta? Ajá, sí. Y Yo ahora, a golpe de memoria recuerdo una que fue cuando aparecieron que eran los muertos, eran hermanos, y la siguiente portada fue Mazarrón, el suceso del año. En fin, esas son las dos que recuerdo ahora, así a golpe, a bote pronto. Exactamente, esa es la que tengo delante, Mazarrón, el suceso del año, que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, aquí hay muchísimas. El hecho de que él tuviera el bolsillo hacia afuera como si le hubieran quitado algo, pero la cartera estaba intacta. ¿Por qué van a una playa desierta? Las copas con este líquido y doña Marina supuestamente no aparece, o sea, no aparece. Todo como una puesta en escena, como una propia película. Sí, claro. Una película, claro, con mucho más gancho en sí que el thriller que hicieron aquí, vamos, ya digo, Fernando Ferran Gómez y demás, ¿no? Porque claro, como no había motivo, vamos, como para desentrañar el misterio, pues eso, hicieron un cruce atípico de drama rural, en fin, un poco demostrando un poco la rancia y pueblerina vida de 3 hermanos, ¿no? O sea, un thriller pero lleno de claroscuros y de penumbras que desvelaba las miserias de la España negra y profunda, un poco, ¿no? Que ese fue el motivo por el que Información y Turismo, que les cambió el nombre y lo tuvo 6 años sin que pudiera proyectarse y demás, pero era más que por el contenido en sí de la película, era por la crítica que se hacía a la sociedad española. Pero ya digo, que trasfondo gordo tenía que haber cuando los actores fueron, amenazados.
Yo tengo algún ejemplar del caso que la contraportada entera pues es sobre lo de Dinas Canalejas y demás, o sea que sí. ¿Y la cuarta hermana, Juan, nunca se pronunció al respecto del crimen? No, se fue, esta mujer se quedó viuda y tal, parece que ya se había liberado de ese yugo familiar y demás, y se quedó al margen. Eso también influyó un poco también la lejanía en aquellos años, ¿no? No es como ahora que, pues uno de Logroño a Murcia llega en un momento, pero yo en aquellos años, yo recuerdo hacer algunos viajes y tal, que simplemente a Madrid, pues salir a las 7 de la tarde yo de Pamplona, y llegabas a las 9 de la mañana, el otro día a Madrid, ¿no? Y luego cuando teníamos que seguir para abajo, pues igual nos pegamos día y medio o 2 días casi de viaje en aquellos trenes, calamitosos que había. Entonces, claro, no había la misma facilidad de movimiento que puede haber ahora. Entonces, claro, la hermana, pues bueno, quizá habría estado siguiendo un poco de lejos, pues eso, la muerte de los 2 hermanos y la desaparición de la otra. Pero ya digo, claro, no hay la facilidad que hay ahora de aviones, de aves, de internet y de 1000 cosas para estar en contacto. Quizá también puede que influyera, ¿no? También sería mayor, porque ya Julio tenía 62 años y Consuelo era mayor que ella, o sea que a lo mejor tendría 65, 66, igual no estaba demasiado bien de salud y tal, pues a lo mejor tampoco pudo, no tomarse demasiado interés, pero no tenía igual demasiadas facultades o facilidades o contactos pues para volcarse un poco de lleno en el tema. Juan, sabemos que el caso operaba sin censura. Nunca nadie, vamos a decirlo en jerga, os sopló algo de quién pudiera ser el culpable. No. Yo entonces yo era un crío entonces, que yo tenía 10 años, ¿no? Y luego ya después, de los reporteros que trataron aquello y demás, no había ningún, Hablé con alguno del caso y tal cuando lo hicimos para Cuarto Milenio y tal, pero no había llegado ninguna confidencia. Si igual hubiese sido en Madrid, por ejemplo, donde había más contacto y demás, ¿no? Era más fácil, pero ahí de Murcia no hubo. Y ya digo, luego este comisario salieron con una versión pues muy, un triple brindis y tal, lo que ocurre muchas veces, echando balones fuera y crimen resuelto, y ya está, y no hay que buscar a los asesinos, ¿no? A veces ocurre eso, con muchos casos que no están resueltos del todo, pero bueno, sueltan una versión oficiosa y bueno, todo arreglado. A mí me resulta personalmente curioso este chico que en su momento, habló en 1990, que vio los 2 cadáveres y al año siguiente vuelve a la zona y un poco más alejado de esta playa encuentra un tercer cadáver. Ostras, demasiada casualidad. Pues sí, efectivamente, sí. Pero claro, ahí se ve que no hay mayor interés porque ya digo, esos huesos se tenían que haber analizado exhaustivamente y haber hecho una comparativa, ¿no? Y claro, no costaba nada, supongo yo que no sé si los habrían enterrado en Murcia o en Logroño a estas 2 víctimas, ¿no? Pero haber sumado el cadáver que algún resto quedará o familiares de ellos, o sea, sobrinos o lo que sea, haber tirado de ADN, y haberse visto si había algo, si era, pero muchas veces estos casos se quedan ahí, ya en el cajón para siempre archivados y dicen, ahí, salvo que el día de mañana surja una confidencia, alguien en artículos mortis cuente la verdad, en fin, si no ya son difíciles de aclarar. Son tantos y tantos casos eso sin resolver que se quedan en el baúl de los recuerdos, lamentablemente. Y nunca, Juan, se vio a Marina por ningún sitio. Lo digo porque cuando hay desapariciones parece que siempre, pongo un ejemplo. En Orán claro. Sí que la vieron, en Orán. Pero luego la policía estuvo allá y dijo que no era ella. Siempre la ven, pero ellos solamente la vieron en un sitio, o sea que fue poco en el fondo, ¿no? Pero la vieron en Orán, pero que no era ella. Y ya digo, y el chico claro, cuando vio los cadáveres, José Antonio Moreno, pues claro, guardó silencio, durante 30 años, hasta que volvió ahí, que es una zona próxima ahí a la playa de Henares, donde aparecieron, los occisos y demás, y él vio que sobresalía del suelo unos restos, unos huesos y tal. Entonces, cuando volvió a los 30 años, escarbó un poco y demás, y ahí estaban todo el tema, pero en fin, quiero decir que los entregó en el cuartelillo de la Guardia Civil, o sea que ya digo, pelvis, vértebras, una pieza dental y demás. Supongo yo que la Guardia Civil lo habría pasado al juzgado y demás, pero no hubo interés en seguir con este caso, en aclararlo, Juan, para terminar, ¿no hubo una herencia, por ejemplo, que el dinero de toda esta familia fuera a parar a alguien del cual luego se sospechara? Pues sí, claro, es una historia porque dinero tenían, porque ya digo, tenían un hostal que le habían vendido pero que valía dinero y estaban montando una fábrica, o sea que dinero tenía y que es de suponer que que algún sobrino, alguien le habría llegado eso, ¿no? A lo mejor el beneficiario no tenía demasiado interés en que se aclarara, ¿no? Pero en fin, ya es un tema que no se ha seguido, quiere decir que
no sé, a nivel policial. Y digo, cuando estuvimos en Murcia, pero claro, ya no había contactos con esa gente de Logroño, ¿no? Porque ellos tenían familia en otro sitio. Por ejemplo, ellos cuando dejaron las casas y tal, todos los muebles, absolutamente todo, lo mandaron los familiares que tenían en Burgos, por ejemplo. Incluso llegaron, extrañaba, porque cuando llegaron a Madrid tenían más maletas que cuando llegaron a Cartagena. Pero es que incluso desde Madrid facturaron maletas para dirección de Burgos. O sea, no sé por qué motivo, las bajaron en persona y luego desde Atocha las mandaron para la capital burgalesa. Juan, ahora sí, para terminar, cuéntale a todos los oyentes dónde pueden adquirir Complot Escarlata. Pues se pueden dirigir a la editorial Terra Natio y Complot Escarlata, Juan Rada, y lo pueden comprar, y ya digo, recibirán pues un ejemplar antiguo, original del caso, que en fin, pues les puede traer recuerdos y ser un buen complemento de este libro, donde el protagonista de Complot Escarlata es un reportero del caso. O sea, un reportero del caso cuenta, ¿no?, en parte es un poco biográfico, pero bueno, cuenta historias reales publicadas en su momento en el caso, que aquí han sido, pues eso, noveladas un poco, pero en fin, pues, en forma de, entre líneas, pues un thriller donde salen a la luz pues secretos, operaciones oscuras y demás, que han tenido lugar pues hace poco con protagonistas, que ahora vamos, todavía siguen ahí al frente de bufetes, de algunos de que han estado en carteras ministeriales o aspiran a volver, de directores de periódicos y demás. Ya digo, en Terra Natio, Complot Escarlata, y recibirá un ejemplar del caso. Ya digo, es un libro puro tipo El Caso, de ese periodismo que se hacía hace unos cuantos años y que ahora, por desgracia, va desapareciendo. No el periodismo del caso, va desapareciendo, lamentablemente, el periodismo de investigación, porque es caro, porque las empresas no quieren gastarse, porque tampoco les interesa profundizar, porque se va a hacer una especie de información rápida, a prisa, corriendo, si puede ser con becarios casi mejor y ya está. Así que el periodismo, lamentablemente, pues está, no sé, pasando malos momentos. No el de papel, sino también la prensa digital en general. Juan, como siempre ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio para traernos otro episodio de la Crónica Negra de nuestro país y de esta forma que dejemos de mirar siempre fuera, ¿no? Que parece que todos los asesinos y todos los asesinatos ocurren en Estados Unidos. No, en España hay muchísimos. Empezar a escarbar, lo que pasa que aquí muchos se tapan, ¿no? Muchos se tapan. Yo cuando mi estreno en televisión, que era Casos sin resolver, curiosamente, se llamaba el programa, pues cuando fui a gabinetes de comunicación de la Guardia Civil y de la Policía, me dijeron, ¿y por qué tienen que ser casos sin resolver? Y hombre, pues porque quizá este es un programa de misterio, lo que importa son ciertos casos, ¿no? Además, recuerdo que más el primer tema que íbamos a tratar era, que es mi tema de cabecera, el crimen de los marqueses de Urquijo, porque sí, hubo un condenado, pero ¿qué fue del resto? Fue condenado, la sentencia decía, solo en compañía de otros. ¿Quién eran esos otros? Hablamos de ejecutores. ¿Y quiénes los autores intelectuales? Y demás. En fin, hay un gran misterio. Entonces me dicen ahí que ¿a quién interesaba el crimen del Urquijo? Que no interesaba a nadie. Eso me lo contaron a mí la responsable de comunicación de la Dirección General de la Guardia Civil, cuando el crimen de los Urquijo ha sido el más mediático que ha habido en España desde la llegada a la democracia, por la implicación que había ahí de política, nobleza, banca, iglesia, en fin, un montón de casos y de cosas, ¿no? Pero parece que no interesan, que se aireen eso, o casos sin resolver, o casos resueltos, pero con sentencias que han dejado muchas puertas abiertas. Y digo el de los Urquijo porque precisamente Marcos García Montes, segundo letrado del difunto Rafi Escobedo y amigo suyo, quiere reabrirlo porque dice que efectivamente ahora Rafi Escobedo no hubiese sido condenado porque no había ninguna prueba incriminatoria contra él. ¿Por qué no había pruebas? Porque desaparecieron todas, sus declaraciones firmadas, la pistola, los casquillos, desapareció todo, ¿no? Pero parece que no interesa que se reabran, que se habla de estos casos, ¿no? Aquí, con hablar de la historia de Jarabo o alguna cosa más que ya están resueltas, pues todos están contentos. Juan, con eso terminamos. Un abrazo y hasta la próxima. Pues buenas y misteriosas noches a todos los oyentes. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo.
Soy ingeniero informático de Rothenburg, Alemania. Maté a un hombre, lo descuarticé y lo comí. Desde entonces, siempre lo llevo dentro de mí. Fue un crimen que consternó al mundo. Uno de los primeros casos en la historia del llamado canibalismo por amor. Armin Meiwes asesinó a su víctima por su propio placer sexual. En la cocina, encontraron un congelador con un falso fondo, ocultando lo que el sospechoso alegaba ser paquetes de carne de jabalí. Pero el contenido no era carne de jabalí, era la carne de este hombre. Hubo momentos al ver el vídeo en los que salté de la impresión. Lo que más me chocó fue la escena en la que le amputó el pene. Como hombre te hace saltar. No puedes hacer nada para evitar que ocurra. Saltas automáticamente. O cuando le corta la garganta, en ese momento sabes que es algo definitivo. Ya sabes que esa persona ha muerto. Es sobrecogedor. Él quería experimentar el éxtasis máximo. Y para él eso consistía en ser devorado vivo. Y hoy, queridos amigos, regresamos con la Crónica Negra. En este caso nos desplazamos un poquito más al este para hablar de caníbales rusos. Y hoy, de nuevo, después de un largo parón, nos visita nuestro compañero criminólogo, escritor e investigador, Iván Mourin. Iván, ¿cómo te encuentras? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Mucha calor, algo que no soporto. Sí, yo tampoco, Yo tampoco. Soy más de frío y encima creo que viene a coalición y pega con la temática que nos vas a traer esta noche. Sí, porque además nos trasladamos a un sitio que curiosamente tiene una estadística de canibalismo bastante grande. Que es la antigua Unión Soviética, como se conoce ahora, Rusia. Exacto. Hay además casos bastante llamativos y además con una repercusión mediática muy grande. Hace unos años ya tratamos el tema de un caníbal ruso aquí en el programa que es más conocido como The Metal Fangs, y tienes razón que pese a que hay caníbales muy famosos a lo largo del mundo, parece que la antigua Unión Soviética o la Rusia actual se lleva la palma con este tipo de personajes. Sí, sí que es cierto que en épocas de hambruna, y además documentadas, sobre todo en épocas de guerra, de conflictos, sobre todo en las zonas más pobres, ha habido tendencias caníbales. Pero bueno, tampoco se podría, en según qué casos, tampoco se podría decir canibalismo en sí, sino que sería antropofagia, ¿no? Por la necesidad. No hay un placer sexual, no hay un motivo ritual, pero sí que en tiempos ya más actuales, y sobre todo en casos que no tendrían que estar relacionados precisamente con un tema de hambre, hay bastantes casos. Por ejemplo, tampoco hace mucho tiempo la abuela caníbal, que salió en diversos medios de comunicación, o por ejemplo la pareja que vamos a hablar hoy, que curiosamente no tuvo tanta repercusión mediática, pero los cadáveres que parece que, bueno, las víctimas que parece que tuvo fue bastante grande. Hay mucho mito, Iván, al respecto de si el ser humano es capaz de consumir carne humana o beber sangre humana. O sea, ¿nuestro cuerpo está preparado para para poder hacer esto? La sangre sí que es cierto que hay una cantidad, tampoco no es una cantidad muy grande, porque el cuerpo no la tolera y bueno, vomitaríamos y realmente podríamos tener una reacción adversa bastante mala. En cuanto a la ingestión de carne, realmente pues no hay mucha diferencia de la ingesta de cualquier tipo de carne. O sea, realmente lo que el estómago te aguante. Con esto no estamos incentivando a la audiencia a comer carne humana, por favor. No, ni mucho menos. Un claro ejemplo lo tenemos en el accidente o el milagro de los Andes, ¿no? Viven, pero aún así siempre se ha propagado la leyenda de que el ser humano no es capaz de comer carne, no es capaz de comer carne. Quizás podríamos hablar que por empatía no lo haríamos. Ya no sé si por empatía o es por un tema tabú y cultural. Hay países, por ejemplo en el continente africano, que hoy en día todavía se practica el canibalismo de un modo ritual, con la esperanza y sobre todo antaño se hacía más, de comer la carne del enemigo para obtener sus cualidades, pues el cerebro la inteligencia, el corazón el valor, etcétera. Desde el punto de vista de la criminología, ¿esto supone algún tipo de trastorno mental? Está en la gran mayoría de los casos de canibalismo, si no hay un caso de psicosis, de esquizofrenia detrás, es un tema de filia, de fetichismo. O
sea, tenemos, por ejemplo, casos, el caníbal de Dresde en Alemania, que realmente no tenía un trastorno y sin embargo tenía esa filia, ese placer por comer carne humana. En este caso, en el que vamos a hablar hoy, ocurre exactamente lo mismo. O sea, no hay una muestra real de que haya un trastorno psicológico, aunque sí que una de las partes, una de estas personas de la pareja, en sí el hombre, Dimitri, cumple por lo menos 2, no se sabe bien si la tercera, que cumpliría de la triada de McDonald, con la que identificaríamos a posiblemente un psicópata. Cuidado, estamos hablando de canibalismo, comer carne humana y ha salido el nombre de McDonald's. Aquí... Sí, bueno, sí. Sí, exacto. A ver, si lo miramos así de esa parte morbosa, sí, también tiene tela. Pero Iván, en este caso, ¿matan por comer o empiezan a comer después de matar? Me explico. Tenemos un claro ejemplo, quizás el caníbal más famoso, que es Jeffrey Dahmer, que no mataba. O sea, al principio no era su objetivo comerse a sus víctimas, aunque a posterior lo hizo. O sea, en este caso, cuando hablamos de estos 2 caníbales rusos, ¿mataban directamente para comérselos o empezaron a comérselos después? No sé si me explico bien. Realmente no hay datos precisos de qué fue realmente lo que ocurrió. Sí que se sabe que esta pareja, aunque era un matrimonio, tenían una extraña relación como de madre e hijo. Todo el mundo que lo conocían decían que realmente tenían ese trato, ¿no? Ella lo cuidaba muchísimo, lo mimaba muchísimo, era un auténtico desastre. Y parece que todo era para burlar el aburrimiento del matrimonio. Es decir, empezaban pues a tener citas por internet y así eran como atraían las víctimas. Entonces, pues bueno, los emborrachaban con alcohol que tenía en su interior Corvalol, que es un tranquilizante que curiosamente se desarrolló en la URSS en 1960, la antigua Unión Soviética, y bueno, esto a la media hora aproximadamente los atonta. Y entonces era cuando tenían una serie de juegos con ellos, sexuales, de tortura, hasta que los asesinaban, y de ahí pasaron al canibalismo. Es como si fueran, no sé, si tuvieran un complejo de Edipo. Pues tal vez sí, porque además es que eran personas totalmente, son personas totalmente diferentes, porque ellos están en prisión, y él era un desastre, como bien digo, ¿no? Él además, Dimitri Bakshiva, era huérfano, había sido adoptado por una pareja con tan mala suerte de que su madre adoptiva muere de cáncer al poco, y él comienza a delinquir. Empieza con robos, con incendios, que precisamente el incendio se encuentra dentro de esta tríada de McDonald's, maltrato animal, que también entraría dentro, y el padre adoptivo decide echarlo. La gente dice que que tiene aspecto de vagabundo, que huele mal, que está alcoholizado. Además se le ve una persona con poco carisma, débil, no se le ve una persona agresiva, todo lo contrario, incluso dicen que tiene ojos tristes. Y sin embargo, ella, Natalia, viene de una familia militar. O sea, además, su abuelo es un militar condecorado, un militar muy reconocido, Konstantin Chanikov, y es criado por su abuela. Además, es una enfermera del ejército, todo el mundo dice que es muy atractiva, muy coqueta, que le gusta tontear con los hombres, muy agradable a la vista y el trato. Son personas totalmente diferentes y, sin embargo, pues llegan a atraerse. Bueno, que en el fondo de eso se trata la relación, ¿no? De complementarse. Quizás él, lo desastroso que era, buscaba a alguien del lado opuesto, o que le recordara a su madre, quién sabe. Podría ser, pero parece ser que fue ella la que realmente se fijó en él. Es más, dejó este trabajo de enfermera en el ejército para dedicarse totalmente a él. Y por ejemplo, en el tema de los asesinatos, cuentan que que ella le preparaba la comida con muchísimo esmero. Hacía además conservas, luego también fotografías, porque precisamente de ahí también pudieron descubrir estos crímenes. ¿Cuándo se lleva a cabo, Iván, el primer asesinato? Pues el primer asesinato, según Natalia, una vez que es arrestada, parece ser que estuvieron durante 18 años asesinando. Ella confiesa que asesinan a un total de unas 30 personas. Y además es capaz de identificarla utilizando las fotos que ella misma conserva en casa. El último asesinato que se tiene constancia, que es uno de los motivos también por los que los acaban descubriendo precisamente por la falta de cuidado que tienen en esta ocasión, es el 8 de septiembre de 2017. La víctima es una chica, Elena Barusheva,
no sé si lo estaré pronunciando bien, que es una camarera, que además vive en el mismo complejo militar que viven ellos, y esta pareja, Natalia y Dimitri, la convencen para ir a beber vodka en un edificio que está a medio construir del ejército. Allí discuten, quien discute es Natalia, porque dice que Elena está tonteando con su marido y eso no le gusta, y la matan y la descuartizan. Y ahí ocurre algo que es muy habitual entre ellos, que es que juegan con el cadáver. Es decir, la descuartizan, posan haciéndose fotografías con el teléfono móvil, y él esconde algunos trozos y otros los dispersa por la ciudad. Esto ocurre que precisamente en un momento estos de descuido hay un trabajador de la carretera, Roman Komjakov, que los apellidos se las traen, que encuentra un teléfono Samsung y al mirarlo ve una serie de fotografías que son de Dimitri posando con los cadáveres. Además de forma jocosa, en algunas ocasiones moviendo una mano amputada o con una muñeca entre los dientes, y al principio duda si entregar el teléfono o no, por lo tanto se lo queda, pero al final lo deja en un vehículo policial con una nota que pone que investigue. O sea, encuentra un teléfono móvil y al revisar las fotos ve a este individuo jugando con los cadáveres. Esto dice mucho de estos asesinos, o sea que como mínimo cutres o desastrosos eran. Sí, porque además a Dimitri le gustaba. Esto de posar parece que le gustaba, ¿no? Era una de las cosas que hacía. Extraían los teléfonos móviles de las víctimas y se dedicaba, pues eso, a hacerse fotografías, además fotografías de un mal gusto increíble, porque es eso, los tomaban como si fueran juguetes, los cadáveres. Y cuando la policía acude a este domicilio a raíz, por un lado, del descuido de dejar los cadáveres por ahí tirado, el cadáver de Elena por ahí tirado, y el teléfono móvil, que además Roman lo primero que piensa, o sea, imagínate el estado que tenía este hombre, Dimitri, que piensa que es un vagabundo, es cuando acuden a esta casa, ¿no? Que es el 12 de septiembre de 2017, que se encuentra en la Academia de Aviación Militar. Algo que le choca mucho a la policía es que nadie los denunciara, porque nada más llegar a la casa ya dicen que hace un olor tremendo, un hedor, identificable perfectamente ya no solo con la dejadez, porque la casa está llena de basura y de inmundicia, sino con el olor a cadáver. Y entonces en un domicilio cercano tienen allí guardados, pues además de diversas partes de cadáveres, los teléfonos móviles de las víctimas, donde pues precisamente se encuentran las fotografías. Pero es que con anterioridad hay otras fotografías que también se encuentran en la casa, una fechada el 28 de diciembre de 1999, en la que aparece Natalia metiendo el dedo en la boca de una cabeza decapitada. Esta cabeza decapitada está en una bandeja rodeada de mandarinas o de naranjas. Las cuencas están llenas, las cuencas de los ojos están llenas con aceitunas, y han hecho unos párpados con la piel de la naranja. Esto me recuerda un poquito el tema de confeccionar cosas con partes de los cuerpos a Ed Gein. Sí, con la diferencia de que ellos no llegan a tener este caso tan elaborado. Sí que hay una mención, que no está del todo comprobado, que pudieran haber utilizado partes del cuerpo, más bien la piel, para crear prendas. O sea, por ejemplo, en la casa se encontraron, además de partes de 7 cuerpos que se pudieron identificar gracias al ADN, se encontraron, por ejemplo, genitales, que esto te recordará a Jeffrey Dahmer, dentro de botes de conserva, o, por ejemplo, 19 secciones de piel. O sea, porciones de piel que fueron quitadas y curadas. Bueno, curtidas, perdón. Con lo cual, sí, los testículos, la parte genital me recuerda un poco a Jeffrey Dahmer, pero volviendo otra vez, ahora haciendo tu mención al tema de prendas, ¿no? Curtidas con piel humana, pues vuelta de nuevo a Ed Gein, ¿no? No sé si conocerían la historia de este asesino archifamoso, o es que parece que todos los caníbales tienen la misma idea. Vete a saber. Podría ser, porque además el problema de Dimitri es que tenía varias filias, porque ya no solamente el hecho de el canibalismo, sino que se sabe que también practicaba la necrofilia, por lo menos con uno de los cadáveres, que después de matarlo y de torturarlo, pues
mantuvo relaciones sexuales. Cuando precisamente los detienen, Natalia, que es la que al final acaba confesando estos 30 crímenes durante estos 18 años, le hacen un estudio psiquiátrico y sale perfectamente bien. O sea, no tiene ningún tipo de trastorno y, sin embargo, ella parece que trata el tema con una naturalidad que asusta. Realmente asusta, porque además es una mujer que no tiene ni antecedentes ni ningún tipo de trastorno que pueda inducir o hacernos creer que pueda acabar cometiendo este tipo de delitos. ¿De qué manera Iván mataban a sus víctimas? Volviendo a hacer mención de nuevo al carnicero de Milwaukee, por ejemplo, él tenía un modus operandi prácticamente igual, pese a que luego pues deshacía los cuerpos en ácido o como también tú bien has dicho, ¿no? Pues conservaba ciertas partes que luego se comía. En este caso, estos dos asesinos rusos ¿tenían algún modus operandi que llevaran a cabo y que fuera siempre el mismo? Que fuera siempre el mismo era esta ingesta de alcohol, normalmente era vodka, con corvalol, con este tranquilizante. En el momento en que la detienen, Natalia también acusa a una tercera persona, que es Roman Ángel Sidorov. Ángel es el apodo, de 27 años, que es amigo de Dimitri, y ella dice que muchas de las citas que obtienen y que acabarán siendo víctimas, porque les daba igual que fueran hombres que fueran mujeres, pero en este caso mujeres, sería con Roman. Roman traería a esas mujeres, las prepararía y las violaría antes de que ellos hicieran el trabajo final, de asesinarlos y de descuartizarlas, comerlas y bueno, cualquiera de los juegos que tuvieran. En este caso el tal Roman era como el cebo, ¿no? Era el que se encargaba de buscar a las víctimas y llevárselas a ellos. Sí, por lo menos en algunos de los casos. Otros, como bien te comentaba, eran gente que a lo mejor pues, se encontraban en la calle o en bares o eran citas a través de internet. Pero has dicho que han sido 30 víctimas en 18 años. 18 años, sí. Más o menos, si hacemos una media, sale a, no bien, saldría una víctima y media por año, pero pongamos que 2 años, 2 víctimas por año, ¿no los podemos considerar asesinos en serie? Bueno, a ver, es un caso... Bueno, hay muchos, realmente hay muchos casos. El asesino BTK realmente tampoco era cometía asesinatos continuados. O sea, siempre se iba marcando un plazo, ¿no?, entre sí. Entonces sí que podría ser considerado un asesino en serie porque piensa que está superando los 3 asesinatos. A partir de 3 crímenes, tres crímenes que tienen pues un cierto contenido pues ritual, sí que podríamos considerarlo dentro del asesino en serie. ¿Alguna de las víctimas, Iván, era de fuera, quiero decir? Normalmente estos asesinos se suelen mover en un radio de acción que conocen. En este caso, ¿había alguno, por ejemplo, que saliera de esta zona conocida? Pues no, o sea, todos los que hay pertenecían a Rusia, claro, dependiendo, ¿no?, de la zona de contacto, pero tampoco eran, pues por ejemplo, de la otra punta del país, no, en ese sentido no, o sea, eran bastante cercanos. Lo que pasa es que hay una cosa que es bastante curiosa, que un crimen de tal magnitud, como en este caso, estamos hablando de canibalismo, de una pareja que además lo hacía de un modo que disfrutaban, además pues, para romper esa rutina, y durante tantos años los medios de comunicación apenas tuvieron noticias. ¿Esto por qué? Porque dicen que posiblemente el ejército y el gobierno ruso lo estaban encubriendo porque, claro, eso era una auténtica vergüenza. Piensa que, como bien te decía, Natalia pertenece a una familia militar con un miembro muy destacado en el ejército. Y eso sería una auténtica ofensa, además, claro, una incompetencia brutal. Es curioso lo que ha dicho Iván, ¿no? Para romper la rutina. Hay gente que para romper la rutina se va con su pareja al cine, se van a la playa. O Iván, por ejemplo, en Halloween le gusta comer chucherías, ¿no? Pues esta gente, para romper la rutina, se comía a alguien. Sí, bueno, sí, claro, era el juego que tenían. Además, es muy posible que esto ocurriera cada vez que ocurre, por ejemplo, con el tema de los asesinos en serie. O sea, asesinos en serie, cuando ya han cumplido su misión, es decir, llegan a la cúspide, ¿no? Y entonces después cae, es como una montaña rusa, cae en picado. Entonces aquí es cuando llega como una especie de fase depresiva. Entonces es cuando tienen la necesidad de volver a delinquir, de volver a cometer otro crimen. En este caso parece que es algo muy parecido. La última víctima, en el caso de Elena, es ella, es Natalia la que acaba moviéndolo, porque realmente nota pues un bajón muy bestia dentro de su matrimonio. O sea, parece que ese estado depresivo, ese estado también relacionado con una rutina que
no tire hacia adelante, todo lo contrario, hace que vuelva a cometer un crimen. Un crimen, claro, con los métodos que han utilizado siempre. Es decir, pues este modo de llevarse a las víctimas, de emborracharlas, de mantener relaciones sexuales, asesinarlas y luego acabar comiéndolas. Si bien he dicho antes que eran un poco chapuzas por el hecho de dejar un teléfono móvil con las pruebas evidentes, el hecho de que también durante 18 años hayan matado a 30 personas y no los hayan atrapado, también dicen que quizás eran bastante cuidadosos a la hora de no dejar ciertas pistas. Sí, en ese sentido puede ser. Sí que hay a raíz de que se produce el arresto, hay un militar que sale para testificar y sí que dice que algo ocurrió, que él se acabó marchando de la base y además se marchó de la base gracias a Natalia, porque parece que en ese momento fue como si lo hubiera defendido, porque Dimitri lo acusaba precisamente de intentar conquistar a su mujer y eso lo cabreó bastante y parece que intentó matarlo. Y sin embargo, pues Natalia lo protegió y él se marchó. Entonces, él se planteó si tal vez la intención de Dimitri no era precisamente comérselo. Quién sabe. Iván, ¿cuál ha sido el final? Sabemos que no están muertos, que cumplen condena, pero finalmente, ¿cómo fue el arresto, el juicio? ¿Sabemos algo más de ellos? Pues no hay mucha información. Como te digo, es un caso que no hay... Sí que ha salido en algún medio, pero no ha tenido mucha repercusión. Por ejemplo, como el caso que te comentaba al principio de la abuela caníbal en Rusia, que tuvo bastante más repercusión que el caso de esta pareja. Y no ha habido muchos datos. Sí que pues hubo un juicio, ha habido... en el caso de Dimitri, lo han tenido que encerrar con vigilancia, aislado y con vigilancia para que no lo mataran dentro de la cárcel, para que no sufriera ningún daño. Pero poco más. O sea, no ha habido un internamiento psiquiátrico ni nada. ¿Y la condena qué es? ¿Cadena perpetua en este caso, por ejemplo? Supongo que sí. Como bien te digo, no hay constancia real de cuál es la condena que les ha sido aplicada. O sea, en este caso, aún siendo Rusia, ya no siendo la Unión Soviética tan hermética, la información llega a cuentagotas. En este caso sí. Ya te digo, los medios, muchos han especulado porque no está demostrado tampoco al 100%, que posiblemente el gobierno y el ejército ruso están detrás para, como tú dices, para dar información la justa y necesaria. En este caso el KGB, igual que ocurrió con esta serie que ahora se ha hecho famosa, ¿no? Chernobyl, hasta que realmente la radiación no llegó hasta Inglaterra, no traspasó las fronteras de la antigua Unión Soviética. Si hubiera sido por ellos, todo habría quedado en un secreto que nunca se hubiera sabido. Exacto, pues en este caso pues puede ser perfectamente exactamente lo mismo, porque además piensa que los crímenes se producen dentro de una base militar. Algo muchísimo más difícil de entender, ¿no? Que dices, claro. En tu domicilio particular, vale, bien. Pero en una base militar vas cogiendo mujeres de fuera, las emborrachas, las entras dentro de la base. No, porque además piensa que, por ejemplo, en el caso de Elena vivía dentro del mismo complejo militar. O sea, además estaba allí. Tú imagínate. Porque tampoco, según la víctima, tampoco se esforzaban demasiado en buscarla. Pues sí, entonces más vale taparlo porque... Más que una vergüenza por lo que han hecho, una vergüenza por no haberse dado cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Exacto. Pues con esto cerramos el caso de los caníbales rusos. Iván, como siempre, un placer que nos hayas pasado, con lo que hayas pasado en este caso para hablarnos de nuevo de Crónica Negra y de sucesos que no sabíamos, ¿no? Porque siempre, como siempre, repito, es lo que ya venimos haciendo de costumbre, lo que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Que si Jeffrey Dahmer, que si Ed Gein, que si todos los famosos de siempre, ¿no? Pero es que hay... Quizás por ahí otros asesinos que han hecho cosas mucho peores que ellos y ni siquiera lo sabemos. Eso es cierto, hay muchos casos, además algunos casos recientes, otros que realmente han pasado muchísimo tiempo y que en ocasiones han pasado prácticamente desapercibidos, y a saber por qué, porque hay crímenes que son realmente brutales y luego muchísimos casos que tienen una brutalidad bestial y que no han sido, no se ha podido saber quién ha sido el asesino, quién ha sido el criminal. Iván, como siempre, un placer, compañero. Hasta la próxima. Un placer. Hasta otra. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma.
por correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. ¿Qué mató a los insectos gigantes? Hace 358 millones de años los continentes se unieron para formar el supercontinente Pangea. Esto ocurría en los inicios del período carbonífero. Los niveles de oxígeno en el aire eran mucho más elevados que ahora, un 35% frente al 21% actual. Por primera vez en la Tierra, árboles gigantes capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno en abundancia. Los humanos no habríamos podido sobrevivir en esta atmósfera tan rica en oxígeno. Pero era ideal para algunos habitantes de los pantanos, como los Arthropleura, que podían medir más de 2 metros. Este antepasado de los actuales ciempiés era herbívoro. O los Meganeura. Con una envergadura de hasta 65 centímetros, este miembro de la familia de las libélulas es el mayor insecto volador jamás descubierto. Un predador incansable, que no tenía competencia en el aire, ya que aún no existían aves ni reptiles voladores. Libélulas del tamaño de halcones. Ciempiés más grandes que hombres. Una extraña colección de insectos y anfibios gigantes reinó sobre la Tierra hace 300 millones de años. Con el tiempo, estas grandes criaturas se fueron empequeñeciendo o desaparecieron. Las razones de su progresiva extinción siguen siendo controvertidas. Y hoy, para cerrar nuestro espacio, regresa nuestro biólogo del misterio, regresa Juanjo Alférez, y en este caso para hablarnos de algo que parece que a la sociedad le da un poco de repelús, un poco de pavor, como son los insectos. Pues ahora imaginaros insectos gigantes. Juanjo Alférez, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien. Juanjo, insectos gigantes. Si ya a la gente le da repelús ver una simple cucaracha, ver un saltamontes o, como es mi caso, ver una mantis religiosa, ya no me imagino estos a tamaño colosal. Bueno, eso es un poco como todo. O sea, el cine ha hecho negocio a lo largo de la historia con estos animales, sobre todo agrandando todas esas versiones. Y es cierto que muchas veces lo que se nos presenta pues no ha existido, no ha tenido nunca una realidad. Pero sí que es verdad, y obviamente la mayoría de los insectos y artrópodos pues en la actualidad son bastante pequeños, aunque hay excepciones. Pero en el pasado pues los hubo mucho más grandes, y entonces pues hoy me gustaría dar un poco a conocer algunos de ellos, no todos porque son muchos, y también hablar de por qué en esa época de la historia pues esos animales eran diferentes. Cuando hablamos de que en el pasado hubieron insectos, digamos, gigantes, ¿cuánto de pasado es? Bueno, en concreto, o sea, nos vamos a centrar en el periodo carbonífero, que es un periodo de la vida de la Tierra que se extiende entre hace 360 y 300 millones de años. O sea, casi nada, la semana pasada, básicamente. Bueno, en términos geológicos no es tanto, aunque no te lo creas. Pues háblanos, Juanjo, de cómo eran esos insectos en aquellos tiempos. Bueno, os voy a poner un poco en situación, siguiendo hablando un poco del periodo carbonífero, que se caracterizaba especialmente por una exuberante vegetación sin precedentes en la historia del planeta. O sea, los bosques ocupaban gran parte del mundo. Lo más curioso es que esos bosques no tenían nada que ver con los que tenemos a día de hoy, ya que estaban sobre todo formados por especies vegetales que actualmente alcanzan dimensiones muy muy pequeñas, dimensiones que en ese momento, sin embargo, pues se parecían a las de nuestros árboles actuales. Entre ellos pues existen los helechos, que yo creo que todos tenemos presente lo que es un helecho, que sí que es verdad que incluso a día de hoy sigue habiendo helechos arborescentes en algunas partes del planeta. Y los equisetos. Los equisetos son lo que coloquialmente se llama colas de caballo. Ese crecimiento desmesurado de los bosques se debía a dos cosas especialmente: altas temperaturas y humedad. Y a su vez, esos bosques, al ser tan extensos, pues inyectaron en la atmósfera una gran cantidad de oxígeno, lo que convirtió también las tormentas eléctricas en un fenómeno meteorológico bastante común, mucho más común que en la actualidad.
Esos bosques del Carbonífero dieron lugar, tras ser sepultados, tras ser fosilizados, a depósitos de carbón que usamos en la actualidad pues como combustible, de hecho. O sea, todo el carbón que consumimos en la actualidad viene en gran parte de ese periodo de la Tierra. Ahora ya sí, centrándonos en lo que nos interesa, en temas de animales, en ese periodo de la Tierra pasan prácticamente dos cosas. Primero, los anfibios se diversifican por el medio terrestre y aparecen los reptiles, que evolucionaron a través de los anfibios. Pero dejando de un lado los vertebrados, las criaturas que nos competen hoy no poseen esqueleto, al menos no poseen esqueleto interno, pero no son por ello menos impresionantes y, como tú has señalado antes, pues amenazadoras. Nos vamos a centrar en insectos y otros artrópodos. Este grupo alcanza, como tú bien has señalado, hoy en día un aspecto determinado, aunque sus representantes anteriores pues eran mucho más grandes. Si poseían esas mayores dimensiones, pues no era por casualidad. Ese alto nivel de oxígeno en la atmósfera les facilitaba alcanzar esos tamaños. Porque los artrópodos, y los insectos son un tipo de artrópodo, o sea, respiran a través de un sistema llamado tráqueas. Las tráqueas de los insectos no tienen nada que ver con la tráquea que tenemos nosotros en la garganta. Es un tipo completamente diferente de estructura. Básicamente son unos tubos que inyectan el aire directamente en los tejidos. Es decir, no es un sistema de respiración demasiado eficiente. Y por eso los animales que respiran de esa manera necesitan cantidades de aire muy grandes. De ahí que actualmente los insectos sean tan pequeños. Un mayor nivel de oxígeno en la atmósfera pues hubiera facilitado obviamente que estos animales alcanzaran mayores dimensiones. Hoy quiero sobre todo centrarme, porque claro, los artrópodos son un grupo muy numeroso. Quiero centrarme sobre todo en dos, que son los que he encontrado así, que creo que pueden llamar más la atención. Te dejo elegir, Jorge, ¿qué quieres primero? ¿Terrestres o voladores? Voy por los que a mí me gustan más. Venga, va, voladores. Vale, pues en los voladores todos hemos observado a día de hoy los libélulas, o sea, muchas veces se encuentran en estanques y en cursos de agua, y se asocian así con una imagen bastante bucólica y demás, a todos nos gustan, pero lo cierto es que además son animales cazadores, o sea, son animales agresivos que cazan insectos al pleno vuelo. Pues una cosa particular de las libélulas es que el 90% de su cuerpo es puro músculo. No existe ninguna otra criatura en el mundo con un porcentaje similar de músculo en su cuerpo. Y son además capaces de volar a 80 km por hora. O sea, es que se dice pronto, empleando esas 4 alas que mantienen completamente extendidas siempre. Emplean las patas a modo de cesta, es decir, forman con ellas una cesta que en el aire les ayuda a capturar insectos al vuelo. En caso de ser apresadas por el abdomen, yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos siendo niños, de coger una libélula por el abdomen, pueden girarse y además propinar fuertes mordiscos con sus mandíbulas. Estas características, sumadas pues a esa curiosa morfología que no deja indiferente a nadie, hacen que sea claro por qué, por ejemplo, en los países de habla inglesa, a la libélula se la llama dragonfly, que literalmente significa mosca dragón. Y eso que, a pesar de todo, pues son insectos que a día de hoy rara vez sobrepasan los 10 centímetros de longitud. Pero en ese periodo carbonífero, las libélulas eran mucho más grandes. Eran, de hecho, las reinas de esos bosques. Bueno, pues vamos a conocer hoy a la meganeura, la mayor libélula conocida de la historia, como decimos, la reina de los cielos del carbonífero, con una envergadura de 1 metro y una longitud corporal de 70 centímetros. O sea, para que nos hagamos una idea, una libélula del tamaño de un águila. Sus parientes actuales, como puedes imaginarte, son mosquitos en comparación con ella misma. O sea, una libélula del tamaño de un águila. Sí. Casi nada. Una señora libélula. Se trata, de hecho, del insecto volador más grande descubierto hasta la actualidad. La pregunta es, Juanjo, vale que estamos hablando de los insectos en el pasado, los grandes que eran, pero ¿por qué ahora no mantienen ese tamaño? Porque, como es lo que había explicado un poco antes, el sistema respiratorio de los insectos necesita una cantidad de oxígeno muy grande. Entonces, cuanto más oxígeno hay en la atmósfera, más oxígeno eres capaz de procesar y más grande puede ser tu cuerpo. Al tener un nivel tan bajo de oxígeno en la atmósfera con respecto al que había en el periodo carbonífero,
los cuerpos que son capaces de desarrollar los insectos pues son mucho más pequeños. ¿Qué insectos más habían o que vemos a día de hoy, pero que en esta época carbonífera, como tú dices, eran de tamaño colosal? Bueno, antes de pasar al siguiente, solo para daros una idea, la meganeura, las libélulas actuales pues atrapan otros insectos al vuelo, atrapan mosquitos, atrapan moscas. La meganeura podría haber atrapado incluso reptiles primitivos, o sea, imagínate, una libélula cazando lagartos. Ahora vamos a pasar al otro grupo, tú has elegido primero voladores, ahora vamos con los terrestres. Ahora no vamos a hablar de un insecto, pero igualmente es un artrópodo. Vamos a hablar de arañas. Una araña no es un insecto, una araña es un arácnido, tiene 8 patas con respecto a los insectos que tienen solo 6. Apreciadas por algunos y temidas, odiadas por la mayoría, como casi la inmensa totalidad de los artrópodos, como veníamos, pues las arañas son grandes depredadores a pequeña escala, pero tienen una particularidad, es decir, como veíamos, por ejemplo, las libélulas sí cazan insectos y los devoran en ese momento, pero una araña es incapaz de devorar algo vivo. Lo que hacen es que los atrapan, les inyectan el veneno usando los quelíceros, que son esos 2 colmillos que tienen en la boca. Ese veneno disuelve el interior del cuerpo, o sea, el cuerpo de su presa queda reducido básicamente a una bolsa de líquidos y usando esos mismos quelíceros, esos mismos colmillos, la araña absorbe el contenido. No consumen, pues, alimentos sólidos. Os voy a hablar ahora de la mesocele, una araña también del periodo carbonífero que podría haber sido una presa habitual de la meganeura o un depredador, dependiendo del caso, que se llamaba mesocele. Era una araña tan grande como una cabeza humana. Diferente a la meganeura pasaba gran parte de su tiempo, obviamente, en las copas de los árboles y volando entre ellas, pero la mesocele era un animal pues, de hábitos al 100% terrestres, vivía en el suelo. Se refugiaba en madrigueras, forrando el fondo de las mismas con hilos de seda, o sea, como los que usan las arañas actuales para sus telarañas. Dichos forros de hilos estaban comunicados con el exterior, de manera que si una presa pasaba por delante de la madriguera, pues la araña era capaz de saber que ahí había una presa y podía atraparla. Es un truco que de hecho usan también muchas arañas actuales. La humedad del carbonífero pues la obligaba a cambiar frecuentemente de madriguera, ya que era normal que se inundaran dichas madrigueras. Esta araña pues se alimentaba de los animales más pequeños que habitaban también los suelos del bosque. Los pequeños reptiles en este periodo, que vemos que una de las particularidades que veíamos antes del periodo carbonífero es que aparecen los reptiles como grupo zoológico, pues tanto en el caso de la meganeura como en el caso de la mesocele, pues estos reptiles se estaban formando parte del menú. Además existen otros artrópodos que podían servirle de sustento, incluso ejemplares de su misma especie. Es decir, los artrópodos no son demasiado recatados en el tema de elegir una presa y el canibalismo siempre es una opción. Has dicho, Juanjo, Juanjo, que esta araña tenía el tamaño de la cabeza, por ejemplo, de un ser humano. ¿Actualmente no hay ningún arácnido que tenga ese tamaño? Actualmente existen algunas especies de arañas en los países tropicales que pueden llegar a tener el tamaño de un plato. Es decir, pero porque tienen las patas muy largas y es como tienen una gran envergadura, pero el cuerpo en sí pues es como el de una tarántula normal, es decir, no llaman demasiado la atención. Esta araña, yo invito, si queréis ver una foto, hay un artículo mío sobre ella y otro sobre la meganeura en Informe Insólito, unos artículos de hace un par de años. La mesocele, la diferencia es que no solo era grande en el sentido de que de punta a punta de una pata ocupaba mucho espacio, sino que el cuerpo también era bastante grande. O sea, actualmente sí hay arañas que tienen el tamaño de un plato. Existe, por ejemplo, un tipo de araña que se alimenta incluso de pájaros. O sea, hazte una idea, llegan incluso a entrar en las granjas de América Central y del Sur y atacan a especies domésticas, pues como las gallinas y los pollos. O sea, solo para que nos hagamos una idea, de hecho se llama araña comedora de pájaros y es bastante grande, ya he dicho, de la anchura de un plato, pero ni punto de comparación en tamaño y en agresividad como esta otra. Has dicho algo curioso, agresividad. Todo el mundo cuando ve la imagen de una araña piensa en eso, en un insecto o en este caso en un arácnido agresivo, algo malvado. ¿Pero realmente son así, Juanjo? A ver, las arañas tienen un sentido de la vista muy malo.
tiene un sentido de la vista muy malo. Solo hay algunas especies de arañas saltadoras que tienen una vista bastante desarrollada, pero los demás ven bastante mal. Entonces son animales que se guían por olores y por vibraciones. Tienen tanto un sentido del olfato como del tacto bastante desarrollado. Es decir, una vibración que podría ser la de una presa o podría ser la de un potencial enemigo, pues las pone nerviosas muy rápido. Y luego además pues son animales que llevan un estilo de vida bastante peligroso. Es decir, porque una araña pues sí tiene sus quelíceros, inyecta veneno, pero ten en cuenta que a lo mejor la presa a la que está atacando puede ser igual de grande que la propia araña. Es decir, también existe un riesgo para el depredador atacar a la presa. Entonces más le vale pues tener sus armas en ese sentido. ¿Qué otros insectos, Juanjo? Porque has puesto un ejemplo, un aéreo, un terrestre, pero imagino que había más de ese tamaño. Bueno, como ya he dicho, del grupo de los artrópodos había muchos. Había una especie de cochinilla gigante que llegaba a los 3 metros de longitud, que se llamaba Artropleura, que a pesar de que estaba emparentado con las cochinillas actuales, pues tenía un aspecto como el de un milpiés gigante, y es una especie que yo acabo justo de volver he pasado el último año viviendo en Escocia por motivos de trabajo, y Escocia de hecho es quizá el país del mundo que más se ha estudiado para obtener información sobre el periodo carbonífero. De hecho yo he visto que a día de hoy sigue habiendo helechos arborescentes ahí, y el suelo de Escocia está básicamente formado por turba, que viene del periodo carbonífero. Y en una isla de Escocia, que de hecho estaba muy cerca de donde yo vivía, he visitado esa isla, que se llama Isla de Arran, pues hay huellas fósiles de estos milpiés gigantes, de esta Artropleura. O sea, tú imagínate encontrarte en el suelo de un bosque con un milpiés de 3 metros de longitud que de hecho se hiergue y te puede mirar a los ojos. No, estoy viendo imágenes de una cochinilla actual y es prácticamente nada, un fragmento minúsculo de una hoja de cualquier planta. Claro, imaginarte esto, que te mida 3 metros de largo, pues casi prefiero que ni imaginarlo. Sí, pero lo curioso sobre la Artropleura es que no se sabe todavía, científicamente no se sabe al 100% si era carnívoro o vegetariano. ¿Y la actual es vegetariana? La actual son vegetarianas, pero los milpiés y los ciempiés, por ejemplo, suelen ser carnívoros, y de hecho en algunos países tropicales, tipo en Asia, por ejemplo, hay un tipo de milpiés que puede cazar incluso pájaros. La diferencia es que, por ejemplo, hemos visto que la araña usa para inyectar el veneno, usa los quelíceros, que son como 2 colmillos, son estructuras mandibulares. Pero los miriápodos, es decir, los ciempiés y los milpiés, lo que usan para inyectar el veneno son el primer par de patas de la parte frontal del cuerpo está modificado, son 2 patas que no les sirven para andar, sino que apuntan hacia adelante y les valen para inyectar veneno. Ese par de patas se llama forcípulas y tienen la función de eso, de inyectar el veneno. Hay otro insecto que siempre da, ¿cómo decirlo?, mucho respeto, ¿no? Y que se asemeja, o la gente lo compara siempre con las arañas, que es el escorpión. Hablando de esta época carbonífera, ¿habían escorpiones gigantes también? Había escorpiones bastante grandes, pero lo llamativo de los escorpiones se remonta incluso a periodos más antiguos de la historia. Se remonta al periodo cámbrico, por ejemplo, que es uno de los primeros periodos de la historia de la vida. En ese periodo, por ejemplo, no había casi vida en tierra firme, no había. Casi todos los animales y organismos que existían en general eran marinos, y de hecho, tanto los escorpiones como las arañas, originalmente, son animales marinos. O sea, aunque a día de hoy los vemos en tierra firme, pero originalmente vivían en el mar. Pues en ese periodo cámbrico pues había escorpiones de 1 metro, incluso más grandes, que vivían en el mar y se alimentaban de peces, incluso capturaban peces. Es curioso porque antes decías que que el tema del tamaño de estos insectos ha menguado, porque el oxígeno que hay cada vez es menor, pero sin embargo nos encontramos, por ejemplo, reptiles gigantes a día de hoy, como podría ser una anaconda. Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando los reptiles aparecieron, pues aparecen como un grupo pequeño. Aparecen como un grupo pues, de animales del tamaño similar al de los actuales lagartos. Pero ¿qué pasa? Al final, después del Carbonífero, el periodo siguiente se llamó Pérmico. Y al final cuando en el Carbonífero pues desaparecieron todos esos bosques, pues obviamente esos insectos grandes que tenían su vida limitada a los bosques,
pues desaparecieron también y dejaron un montón de espacios libres. Es decir, la evolución no es más que una sucesión de espacios que quedan libres. Después del Pérmico también hubo una extinción masiva. Uno de los pocos grupos que tuvo éxito al final del Pérmico pues fueron los reptiles. Se encontraron un mundo que se quedó libre con muchos nichos ecológicos desocupados, y fue entonces pues cuando los reptiles empezaron a desarrollarse. Y de hecho, tras la extinción del Pérmico, cuando se acaba el periodo Pérmico, el siguiente periodo ya fue el Triásico, el primero de la época Mesozoica, que es la conocida como época de los dinosaurios. Juanjo, estos insectos con estos tamaños de los que tú estás hablando, si actualmente existieran, ¿podrían terminar con la vida de un ser humano? No tiene sentido ni siquiera plantear si esos animales podrían existir, porque ya te digo, el nivel de oxígeno que hay en la atmósfera no permitiría que se desarrollaran. Pero en un supuesto, ahora estamos aquí elucubrando, inventando, en un supuesto de que pudiéramos convivir, ¿podrían matar a un ser humano con ese tamaño? Por poder, yo te diría que sí, pero en el caso de fuerza física, por ejemplo, una artropleura pues sí tiene fuerza física como para infligir daño usando solo las mandíbulas. Aunque bueno, también se piensa que podían ser venenosos y demás. En el caso de la mesocele, bueno, aquí ya entramos en el debate de qué depende la toxicidad del veneno de un animal. Es decir, el veneno de las arañas actuales, raramente, aunque bueno, hay excepciones, todos conocemos a la viuda negra o a la reclusa parda, que son arañas que pueden matar con su mordisco, incluso aunque no maten, pues son mordiscos que pueden desencadenar necrosis, que luego resulta pues en la amputación de una mano o de un pie. Pero el veneno de una araña inicialmente está pensado para matar animales pequeños, no está pensado para matar animales grandes. Entonces, es medianamente imposible saber cuál hubiera sido, por ejemplo, el efecto del veneno de una artropleura o de una mesocele en un ser humano, porque ya digo, somos criaturas de épocas geológicas completamente diferentes. Es imposible saber cuál hubiera sido el efecto de ese veneno en nosotros. Estamos mirando muy atrás para hablar de insectos gigantes. Sin embargo, creo que hay uno a día de hoy que convive con nosotros que no sé si existió en esta época y no me imaginaría el tamaño que tendría viendo el tamaño que tiene ahora, que es, si no me equivoco, el nombre que tengo apuntado aquí es una beta gigante. Le llaman el Godzilla de los insectos. El beta gigante es un insecto que de hecho existe a día de hoy y surgió hace más de 200 millones de años. Y sí, es básicamente el insecto más grande que existe en la actualidad. Tiene así como un aspecto parecido a un grillo. Y es como 3 veces más grande que un ratón. O sea, tú imagínate, es que en una mano lo podrías sujetar con una mano y sobresaldría por adelante y por detrás de la palma. Son insectos que viven solo en Nueva Zelanda. Y hace más de 200 millones de años ya existían, o sea, es como un fósil viviente, y es una pena porque a las islas de Nueva Zelanda pues han llegado animales procedentes de muchas otras partes del mundo, es decir, especies invasoras, pues como ratas, como gatos y todo eso, y sobre todo las ratas pues son una amenaza para estos beta gigantes y es una pena porque una reliquia del pasado pues a día de hoy no es más que otro animal en esa, por desgracia, larga lista de especies en peligro de extinción. Claro, estamos hablando de que esta beta gigante actualmente es casi más grande que la palma de la mano de un ser humano. Si vivió hace 200 millones de años, ¿qué tamaño tendría entonces? No, hace 200 millones de años tenía más o menos el mismo aspecto, porque además era un animal curioso. Es un insecto que vive muy cerca de las zonas polares. Y en la época en la que ese insecto apareció sobre la faz de la Tierra, Nueva Zelanda no era como a día de hoy, no era una isla. Nueva Zelanda estaba unida al continente antártico, es decir, era propiamente una zona polar. Es decir, en zonas polares los insectos son escasos, si es que los hay, y además pues los betas pues durante la época de invierno pues se dejaban congelar debajo de una roca y emergían cuando la primavera llegaba. Verlo actualmente con ese tamaño, te aseguro que no es muy
¿cómo decirlo? Simpático no, pero bueno, a mí no me gustaría. A mí no me gustaría encontrarme con... Aunque tiene apariencia, todo se ha dicho, de pacífico, ¿no? Parece que tenga cara de buenachón. Es de hecho, el beta gigante es de hecho vegetariano, no... Incluso, bueno, puede alimentarse de pequeños insectos y todo eso, pero no... O sea, no es agresivo ni nada. O sea, es terrestre, se encuentra muy fácilmente en el suelo de los bosques de Nueva Zelanda. Además, no es un animal volador, o sea, que es que básicamente se puede atrapar con facilidad. Por desgracia, no es básicamente un contendiente para, por desgracia, estos animales que han sido introducidos, entonces se encuentra en desventaja con respecto a una rata o un gato. Buscarlo, queridos oyentes, buscarlo, ya que hablamos de insectos gigantes, y veréis a esta beta gigante cómo sujeta una zanahoria como cualquier cosa. Realmente es impresionante, y si yo creo que me lo encuentro, creo que viene al uso la expresión salgo por patas, pero ya. Entonces ya. A ti de viaje en Nueva Zelanda no te encontraríamos, ¿no? No, o me encontraríais corriendo por toda la isla, quién sabe. Si me encuentro con un bicho así, no sé cómo reaccionaría, la verdad. Bueno, sí que es verdad que ahora que lo mencionas, las islas que forman el Nueva Zelanda son dignas de un programa de radio o de más de uno, porque los animales que viven ahí no tienen comparación ninguna a ninguna otra parte del mundo, porque son animales muy particulares. Nos encontramos aves que se comportan como mamíferos, ya te digo, insectos que se comportan como... El beta, por ejemplo, no deja de ser un insecto que se comporta de la misma manera que en Europa pues lo hacen los ratones de campo. O sea, tú fíjate. Bueno, pues queda emplazado. Hablaremos un día de esos insectos, de esos animales que hay en Nueva Zelanda. Juanjo, como siempre, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio, y en este caso para hablarnos de insectos gigantes. Igualmente, y como no puede ser de otra manera, saludar a todos los oyentes, y porque sin ellos esto no va adelante, y como no a el resto de los miembros del equipo, que yo creo que como yo pues están encantados de que nos llames de vez en cuando para una participación, y que aquí estamos. Pues un abrazo, Juanjo, y hasta la próxima. Un abrazo, bona nit.